Dios me hablaba acerca de la juventud, de cómo es la juventud y lo que Él quiere, ¿no?, para nosotros. En general, un joven, en la etapa de la juventud, la adolescencia, siempre uno lucha con un montón de cosas, que en general esas luchas las tenemos cada uno, ¿no? Por ahí llega un momento de nuestras vidas donde por ahí tenemos, como se dice, una lucha existencial, ¿no? De para dónde voy, qué hago, qué va a ser de mi vida, qué estudio, con quién me voy a casar, si me voy a poner de novio, si voy a encontrar un buen trabajo, si me va a ir bien. Y muchas veces desgastamos nuestras fuerzas en eso. Y entonces quería ir a la palabra y ver qué es lo que dice Dios acerca de esto y qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, para que no perdamos tiempo, para que no estemos dando vueltas y perdiendo nuestras fuerzas, perdiendo el tiempo, perdiendo la cabeza en cosas que por ahí Dios no quiere. Y le querías compartir en 1 de Timoteo 4:12, en la versión traducción lenguaje actual, dice así: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, dice, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Primero que nada, dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven, ¿no? Por ahí uno cuando es adolescente, por ahí uno, bueno, cuando ya es joven no tanto, ¿no? Pero por ahí cuando es adolescente, sí, por ahí siempre está como pendiente de lo que diga el adulto, ¿no? O la persona más grande que tenga cerca, como siempre buscando la aprobación, o por lo menos a mí me pasaba, ¿no? De no quedar, como quien dice, tan tonto delante del que tiene más grande, ¿no? Más cerca. Y dice: sé un ejemplo para los demás cristianos, dice. Cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Y esto es algo un poquito a veces complicado en el entorno donde uno se mueve, en el colegio, en el trabajo, en la facultad, la manera de hablar, ¿no? Y creo que a la mayoría le pasa de que por ahí, con los que se juntan o con los que los rodean, ¿no? Por ahí la manera de hablar, las cosas que decimos por ahí muchas veces dejan mucho que desear y nos dejan mal parados como cristianos, porque siempre, aunque no parezca, aunque por ahí vos seas cristiano y tengas un círculo que sea muy cerrado, que sea de gente que por ahí que no tiene a Cristo y que habla de una manera, que hace chistes de una manera, que se conduce de una manera, ellos, aunque vos trates de camuflarte y de hablar como ellos y tratar de pasar desapercibido muchas veces, de todas maneras ellos igual están esperando que vos muestres algo diferente. A mí me pasa por ahí en el trabajo, ¿no? De que todo el tiempo están como ahí esperando que te confundas para decir, pero vos sos cristiano, vos no podés actuar así. Y por eso decía que siempre están esperando, o sea, el mundo, la gente está esperando algo diferente de parte tuya. Y la palabra te invita a esto. Dice, cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puro como tú. Y la pregunta sería, ¿los demás están queriendo ser puro como vos sos? Porque te vean y quieran imitarte, porque ven algo diferente en vos. Dice que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. ¿Estás siendo amoroso? Qué difícil, ¿no? Pero el Espíritu Santo y Dios nos ayuda para que podamos parecernos cada vez más a Él. Y en Eclesiastés 2, del 1 al 25, habla un poco, ¿no?, de las cosas que son vanidad en la vida y los afanes. Uno como joven muchas veces se afana por un montón de cosas, como estábamos diciendo, con quién me voy a casar, qué carrera voy a estudiar,
si es que voy a tener plata, si es que voy a ser exitoso, cómo me va a ir, si es que voy a recibir el ascenso en el trabajo. Y muchas veces nosotros malgastamos nuestro tiempo pensando en eso, siendo que por ahí no es lo más importante. Y en Eclesiastés dice, entonces decidí ver qué de bueno ofrecen los placeres, pero tampoco a esto le encontré sentido. Y concluí que las diversiones son una locura y que los placeres no sirven para nada. Hice luego la prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. Quería ver qué bueno le encuentra a la gente a sus pocos años de vida en este mundo, pero hice todo sabiendo lo que hacía. Nunca perdí el control de la situación. Todo lo hice en grande, construí mis propias casas, planté mis propios viñedos, cultivé mis propios jardines y en mis huertos planté toda clase de árboles frutales. También mandé a construir represas de agua para regar los árboles que allí crecían. Llegué a tener muchos esclavos y esclavas y también tuve más vacas y ovejas que todos los que reinaron en Jerusalén antes que yo. Llegué a tener montones de oro y plata y me quedé con las riquezas de otros reyes y de otras naciones. Tuve a mi servicio hombres y mujeres que cantaban para mí y gocé de todos los placeres humanos, pues tuve muchas mujeres. Llevándolo a este tiempo, esta persona, hagamos de cuenta que tuvo, qué sé yo, mucha plata, country, hoteles, casas por todos lados, una casa en la playa. Llegó a tener, dice, mucha plata, dice. Cultivó sus propios jardines, plantó toda clase de árboles. Todos los lujos que podía haber tenido una persona, dice que lo llegó a tener. Entre los que reinaron, el 9 dice, entre los que reinaron en Jerusalén antes que yo, nunca nadie fue tan importante ni tan sabio. Hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió. Disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo. Y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho, dice. O sea, malgastó todo su tiempo, todo su esfuerzo en querer conseguir, en querer tener. Y al final de todo se terminó dando cuenta de que no era lo más importante. Muchas veces nosotros también estamos de la misma manera. Malgastamos nuestro tiempo, nuestras horas, nuestra mente en ver cómo salir de la situación, cómo poder alcanzar tal cosa. Y como dice acá la palabra, eso es vanidad también. Es un afán de la vida y no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros disfrutemos, ¿no?, de todas las cosas que Él nos regaló. O sea, estamos viviendo en esta tierra y sé que vamos a tener un final donde vamos a estar con Él y vamos a reinar y vamos a vivir un montón de cosas más lindas. Pero bueno, Él nos regaló esta vida para que la vivamos y disfrutemos de la vida, ¿no? Pero sin afán, sin entrar en eso de la vanidad. Y en lo que es la juventud y la adolescencia, es algo, ¿no?, que está en muchos corazones, el querer siempre tener más, en querer tener lo mejor, la mejor pilcha, la mejor ropa. No está mal que te cuides, no está mal que te veas bien, porque te tenés que querer, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, vestirte bien, ¿no? Pero que no sea por vanidad, para que los demás te vean, para que te elogien, sino que lo puedas hacer para vos, para Dios, ¿no? Que te vistas para Dios. Así, bueno, hoy tengo que venir a la casa de Dios, me visto de tal forma, quiero verme bien, pero porque amo lo que Dios me dio, amo cómo soy, me veo bien, pero que siempre sea para Dios, ¿no? No está mal, no tengo nada en contra de la gente que sube cosas en los estados, ¿no? Y no lo veo mal, pero que siempre tu corazón, o sea, esté bien, esté sano, que sea porque te sentís bien, porque lo haces para vos, pero no por vanidad, sino
para alabarle a Dios, para agradecerle siempre a Dios, para darle la gloria. Y en el versículo 12 dice: como yo era el nuevo rey y no podía hacer más de lo que ya estaba hecho, me puse a pensar en lo que significaba ser sabio y ser tonto. Entonces me di cuenta que ser sabio es como andar en la luz y que ser tonto es como andar a oscuras. Pues el sabio sabe lo que hace, pero el tonto no sabe nada de nada. Pero también me di cuenta de que todos tenemos un mismo final. O sea, la vida, por ahí va a ser medio chocante, ¿no?, lo que voy a decir, pero en esta tierra estamos de paso, ¿no? Todos algún día vamos a terminar esta vida terrenal, si es que no viene el Señor antes y nos lleva. Y es muy importante que no malgastemos nuestra vida, que no malgastemos nuestra juventud, el paso por esta tierra, ¿no? Que no nos vivamos nuestros días de nuestras vidas afanándonos, perdiendo tiempo, perdiendo fuerza física, fuerza mental, tu mente, que tu mente pueda ser una mente sana, que puedas agarrar y apartar tu tiempo para Dios y servirle a Dios, que en eso puedas gastar tu fuerza y que al pasar los años puedas mirar para atrás y decir: mira, la verdad que pasaron 10 años y todo lo que hice lo hice para Dios, para glorificar a Dios, y eso va a traer alegría a tu vida. Eso es lo más lindo que puedas hacer. Pero es feo cuando mirás para atrás y decís: malgasté mi tiempo, malgasté mis relaciones con los demás y no conseguí nada. O conseguiste cosas, pero esas cosas no te llenaron. Pudiste alcanzar el auto, pudiste alcanzar la casa, que no son cosas malas. Pudiste tener tu novia, pudiste casarte, pudiste hacer un montón de cosas, recibirte, tener una carrera. Y no está mal, porque estás bien, estás viviendo acá. Pero que no sea lo primero, que no malgastes tus fuerzas, que no malgastes todo tu cabeza y tu corazón. Por eso me alegraba cuando escuchaba que Sole decía: ¿en qué estás pensando? O sea, ¿cómo viniste a la casa de Dios? Y está bueno de que hayamos venido porque realmente queremos estar con Jesús. Y es lindo también que estemos entre nosotros. Por eso, pensando, ¿no?, en el tema del campamento, es una oportunidad muy grande, ¿no?, que tenemos. ¿En qué sentido? Es una oportunidad que Dios prepara para que podamos estar juntos, para que podamos recibir de Él. No vas a malgastar tu tiempo, no vas a malgastar tu plata. Y si no tenés plata, ¿quién es el dueño de la plata y el oro? La palabra dice que Él es dueño de todo. Y si vos le pedís algo, ¿cómo Dios no te lo va a dar si va a ser para Él? O sea, para pasar tiempo con los hermanos. Esa es una buena inversión. Por ahí a veces querés algo y enseguida te pones a juntar plata, te pones a ver la manera cómo hacer, porque quiero este jean, quiero esta ropa, quiero la zapatilla, último modelo, lo que sea. Entonces, que podamos ser conscientes de lo que estamos gastando, nuestra fuerza y todo lo que tenemos. El 15 dice: así que me puse a pensar, ¿qué gano yo con ser tan sabio? Si al fin de cuentas moriré igual que los tontos. Esto no tiene ningún sentido. Como los sabios mueren igual que los tontos y como todo se olvida con el tiempo, después nadie vuelve a acordarse ni de unos ni de otros. Como nada en este mundo me causa alegría, terminé por aborrecer la vida. Lo cierto es que nada tiene sentido, todo es como querer atrapar el viento. También terminé por aborrecer el haber trabajado en esta vía, pues el fruto de todo mi trabajo tendría que dejárselo a quien reinara después de mí. Sin importar que ese nuevo rey fuera sabio o fuera tonto, realmente no tiene sentido que alguien venga y se quede con todo lo que tanto trabajó, nos ha costado llegar a tener. Una vez más, desanimó el haber trabajado tanto en esta vida. Resulta que algunos ponemos a trabajar nuestra sabiduría, nuestros conocimientos y experiencia, tan solo para dejarle todos nuestros bienes a quien nunca hizo nada para ganárselo. Eso está muy mal y no tiene ningún sentido. Después de tantos trabajos, esfuerzos y preocupaciones, ¿qué nos llevamos de este mundo? Dice, nada. O sea, todo queda acá. Entonces, de vuelta vamos a la pregunta: ¿en qué estamos gastando nuestras fuerzas? ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo, nuestro dinero,
no hay nada más lindo que invertirlo en lo espiritual, en lo que queda, ¿no? En lo que va a quedar realmente. En Eclesiastés 11, del 9 al 10, dice: alégrate ahora que eres joven, déjate llevar por lo que tus ojos ven y por lo que tu corazón desea, pero no olvides que un día Dios te llamará a cuentas por todo lo que hagas. Deja de preocuparte, pero apártate de la maldad. Ten presente que ni los mejores días de tu juventud tienen sentido alguno. O sea, te invita a que disfrutes de todo lo que... O sea, no es que tenés que agarrar y dejar de encontrarle sentido a la vida o que nada vale, sino todo lo que te dio es lindo, es hermoso, es para que los disfrutes, para que disfrutes de estar en la casa, de compartir entre nosotros. El trabajar es hermoso, el poder estudiar también es hermoso, pero que todo eso, como decíamos hoy, lo hagas, pero con conciencia. En Eclesiastés también del 1 al 8 dice lo que la palabra invita, ¿no?, a que uno haga para poder administrar bien, digamos, su vida. Dale de comer al hambriento y un día serás recompensado. Comparte lo que tienes con 7 y hasta 8 amigos, pues no sabes si mañana el país estará en problemas. Es hermoso poder tener amigos. Y si no los tenés, o por ahí sos alguien que está muy cerrado, la palabra te invita a que puedas compartir, ¿no? Que puedas abrirte también a hacer nuevas amistades, a conocer personas también. Dice: cuando las nubes se ponen negras, de seguro va a llover. Cuando el árbol cae, no importa qué lado caiga, donde cae, allí se queda. Si quieres sembrar, no te quedes mirando al viento. Si quieres cosechar, no te quedes mirando al cielo. O sea, te invita también a trabajar. Y por ahí es algo en la juventud, ¿no? Yo sé que acá, como dice el pastor, acá no pasa en Nueva Jersey. Pero puedo ver a mi alrededor mucha gente que conozco, porque está por ahí en edad de trabajar y no quieren trabajar. No quieren trabajar. Y en esto también de invertir el tiempo y nuestra vida, de invertir tu juventud, la Biblia dice en otro capítulo, ¿no?, de Eclesiastés, que hay tiempo para todo. Y es importante que aproveches el tiempo que Dios te da. O sea, la juventud es algo muy lindo y es importante que puedas aprovechar cada tiempo. Hay tiempos y tiempos, ¿no? Hay tiempos donde uno tiene que agarrar y terminar la secundaria. ¿A quién le gusta ir al colegio? Yo creo que capaz que muy pocos van a levantar la mano. Pero hay tiempos y tiempos y hay que aprovechar esos tiempos. Tiempos donde uno tiene que estudiar, donde si uno tiene la posibilidad de que lo banquen y no tener que trabajar y poder estudiar, hacerlo. Si tenés que trabajar, hacelo también, porque eso, o sea, como dice la palabra, dice, cuando el árbol cae, no importa de qué lado caiga, donde cae, allí se queda. Si quieres sembrar, no te quedes mirando al viento. O sea, si vos querés cosechar algo, ¿qué tenés que hacer? Sembrar. Si vos a futuro querés estar bien, querés tener un buen pasar, o sea, sin afanarte, ¿qué tenés que hacer? Tenés que trabajar, tenés que estudiar, tener una carrera. Por eso no desaproveches tu tiempo. Y yo en este último tiempo estoy viendo mucha gente, ¿no?, a mi alrededor, como dije, acá no pasa, pero que malgastan su tiempo, que no estudian, que no quieren trabajar. Y es muy importante. Es muy importante porque los años pasan. Y después uno se lamenta, cuando pasa el tiempo se lamenta. ¿Por qué? Porque no invirtió bien su tiempo, porque no pudo hacer cosas que tenía que haber hecho en el tiempo, ¿no? Dice en el capítulo 5, nadie sabe qué rumbo toma el viento, ni cómo se forma el niño con el vientre de la madre, ni cómo hizo Dios todas las cosas. Hay que sembrar en la mañana y volver a sembrar en la tarde. Nunca se sabe cuál de las dos siembras será mejor o si las dos serán abundantes. Qué bueno es disfrutar de la luz del sol. Pero aunque vivamos muchos años y todo ese tiempo,
lo vivamos felices, no debemos olvidar que nos esperan muchos días de oscuridad y que del mañana no esperamos nada. ¿Qué quiere decir esto? De que uno no sabe, ¿no?, lo que va a pasar el día de mañana. Uno no sabe lo que viene más adelante. Entonces uno tiene que aprovechar bien el tiempo, ¿no? Aprovechar bien la juventud, los días que Dios te da, el tiempo. Y no hay nada más lindo que poder vivirlo en Dios. Y por ahí, ¿no?, por ahí les comparto algo en lo personal, ¿no?, que me pasó a mí. Yo de chico, yo la secundaria la tuve que hacer a la noche, porque mi papá y mi mamá trabajaban, entonces yo me tenía que quedar con mis hermanitos más chicos. En el momento por ahí, yo siempre como que en mi corazón estaba enojado, ¿no?, con mis papás, porque decía, bueno, yo me tuve que privar de hacer cosas por cuidar a mis hermanitos y no pude por ahí ir al turno, o sea, iba a un turno noche a terminar la secundaria con gente que ya era re grande, ya tenían hijos y yo recién tenía 15 años. Y después, pasado el tiempo, me di cuenta que en realidad era algo muy noble lo que estaba haciendo, pero en el momento no me di cuenta. Y pasó el tiempo y por ahí no tenía, ¿no?, el apoyo de mis papás en cuanto a estudiar una carrera. Yo terminé el secundario y así como terminé me tuve que ir a trabajar. Ya antes de terminar el secundario ya estaba trabajando. Y cuando llegué más o menos a la etapa de los 20 y pico, decía, bueno, no alcancé cosas porque mi papá así, porque no tuve tiempo para esto, porque yo tuve que trabajar, Pero Dios me mostraba de que aún así hice, digamos, lo que tenía que hacer. Invertí bien el tiempo, no fue algo perdido, digamos. Y Dios me dio la posibilidad. Dios siempre te da la posibilidad. Dice la palabra que tiempo y ocasión le ocurren a todos. Por más que vos digas, no, pero yo ya estoy grande, pero Dios siempre te da la oportunidad de poder hacer las cosas. Y Él no te va a abandonar, no te va a dejar tirado. Y aunque por ahí ahora no estás viendo por ahí lo que vos esperabas porque te pasaron cosas en la vida, así como me pasó a mí, que por ahí me tuve que poner los pantalones cuando tenía que tener shortcito todavía. Pero Dios nunca me dejó y con el correr de los años pude ver que Dios fue fiel. Entonces por ahí vos en el momento no estás entendiendo o por ahí te sentís mal porque no estás viviendo lo que vos querés. Pero siempre Dios tiene el control, y lo más lindo, como te decía recién, es que puedas agarrar y vivir tu vida siempre para Dios, sin malgastar el tiempo. Y me quería ir a una historia que es muy conocida, que es la historia de David. Primera de Samuel 17, 20 al 58. ¿Tienen ganas de leer? Bueno, van a leer igual. Dice así. Espérenme un cachito porque no tengo computadora. Bueno, ¿quién sabe la historia de David? ¿Quién era David? ¿Alguno sabe? ¿Qué hacía David? ¿Qué hacía? Él criaba ovejas, ¿no? Y bueno, acá en el capítulo 20 dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento. Bueno, él cuidaba ovejas y un día, o sea, él tenía 3 hermanos, que los hermanos estaban en la guerra, ¿no? Era soldado. Y él, ¿qué hacía? Él estaba cuidando las ovejas, no era un hombre de guerra. Y el papá, un día, o sea, había batalla, estaba a punto de comenzar una batalla entre los filisteos y bueno, y el pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? El papá le mandó llevar al campamento comida,
para los hermanos. Y dice en el capítulo 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Esaí, que era el padre, le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Qué palabras eran? Él salía y provocaba y bueno, decía de que los iba a matar, los provocaba y lo oyó David. ¿Quién era Goliat? Era un hombre así como Gonza, pero el doble, digamos. Y entonces cada vez que los filisteos los veían tenían miedo porque nunca había, o sea, no había un soldado así. Y bueno, miren la Gonza. Imagínense. Y dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea, el rey era Saúl. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitará el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará el hombre que te venciere. Y oyéndole hablar, Eliab su hermano mayor, o sea, el hermano de David, dice, oyéndole hablar, Eliab su hermano con aquellos hombres se encendió en ira contra David y le dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él, hacia otro, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. O sea, el rey lo mandó a llamar. O sea, escuchó lo que David estaba diciendo. ¿Quién es este que viene a levantarse en contra del pueblo de Dios? Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, lo primero que pensó, ¿qué fue? Lo vio chiquitito, porque era chiquito, vos no vas a poder hacer nada, le quiso decir en otras palabras. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de la garra del león y de la garra del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Antes de seguir, entonces, David era un pastor de ovejas y los hermanos eran hombres de guerra, eran soldados. ¿Por qué David no era soldado? Porque no daba las condiciones, no daba soporte, era chiquitito, aparte dice que era muchacho, o sea, todavía era chiquito, no estaba, y hay que ver si no le daba el porte para poder ser soldado. Y los hermanos sí, digamos como que su tarea a los ojos de los demás era menor. ¿Qué hacía David? Apacentaba las ovejas. Sin embargo, en ese lugar chiquito por ahí que nadie ve, en ese espacio, o sea, comparándolo con la vida nuestra, o por ahí cómo te podés sentir, ¿no? Por ahí sentís que lo que vos alcanzaste es muy pequeño con respecto a los que alcanzaron los demás. En ese lugar Dios lo estaba preparando. Dios lo estaba acomodando, lo estaba entrenando para llevarlo a un lugar mejor, ¿no?
Y por ahí, como decíamos, tu situación, no alcanzaste por ahí todo lo que querías, no, las cosas no cuadran como por ahí vos las soñaste. Pero sin embargo, en ese lugar es donde Dios trabaja con tu vida. Entonces Saúl lo dejó ir. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca habría hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Y qué hizo David? Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. O sea, con lo que tenía David, no usó nada de lo que le querían dar. No se puso la coraza, no podía soportarlo. Con lo que él usaba, cuidando, o sea, pastores, siendo pastor, cuidando las ovejas. Imagínense, ¿no? Un hombre preparado para la guerra, entrenado con la espada, casco. En este tiempo sería el chaleco, una red ametralladora, un fusil. Pero David no, agarró y fue con una onda, fue con su morral, agarró 5 piedritas, siendo que todos los demás soldados estaban entrenados en el uso de espada. Es algo ilógico, pero era con lo que David trabajaba. ¿Qué es lo que vos tenés? ¿Qué es lo que tenés en tu mano? Con lo que vos tenés, Dios se puede glorificar. Y decía: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco. O sea, le habrá causado gracia, porque imagínense, o sea, lo vio con un morral al costadito y una onda. Y dijo el filisteo a David: soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. De Dios es la batalla, no importa lo que tenga. O sea, imagínense, estaban todos en una guerra, preparados, armados. Sin embargo, apareció alguien que confiaba en Jehová, con lo que tenía, con una ondita, su morral y sus piedritas. Pero él confiaba en Dios, estaba seguro del Dios que tenía. Por eso, aunque por ahora no puedas ver tu futuro, ¿no? Y parece que no llega, que no conseguís trabajo, que no alcanzás los sueños, que no aparece, ¿no?, la ayuda idónea. Pero sin embargo, confía en Dios. Lo más grande que podés tener es confiar en Dios, que Él tiene el control de las cosas. Y no malgastes tu tiempo, no malgastes tus horas, no te afanes, no entres en la vanidad, como dice acá, la vanidad de la vida. Si no puedas apartar tu tiempo para entregarte a Dios, para vivir para Él, y después puedas mirar atrás, puedan pasar los años, puedas mirar atrás y decir: la verdad que estoy re contento porque di los años de mi vida para Dios. Eso no tiene explicación. Y la juventud es algo muy linda, que no la tenés que desperdiciar. No la tenés que desperdiciar. Por eso hay mucha gente después que, pasados los años, ¿qué hacen? ¿Qué quieren ser? Quieren ser jóvenes. La juventud es algo muy linda para que la disfrutes como Dios quiere que la vivas. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra.
Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego de los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl, que era el rey, vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo de este joven? Y Abner respondió: ¿vive tu alma, oh rey, que no lo sé? Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo de ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Allá, lejos, nadie. Y también 1 Samuel 18, del 1 al 9. Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. ¿Quién era Jonatán? Era el hijo de Saúl. Dice: y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él la amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. Qué loco esto, ¿no? De que una persona pueda relacionarse con otra. No sé si en algún momento te pasó, ¿no? Estar ligado con alguien, con un amigo, amarlo de esa manera, ¿no? Como si dice la palabra, repite un montón de veces que lo amaba como a sí mismo, ya en ese momento nomás. Y hubo algo especial entre David y Jonatán. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Qué terminó pasando con el pastorcito? Terminó quedando a cargo de gente de guerra, o sea, viendo generales, quedó a cargo de un montón de soldados, de gente de alto rango, el pastorcito que estaba ahí, ¿no? Con las ovejas, el que nadie le daba bolilla, el que estaba ahí. Y bueno, esto es impresionante, porque de ahí, con lo poquito que tenía David, Dios hizo algo gigante, lo terminó llevando a otro lugar, ¿no? Lo preparó. Dios te prepara ahora, desde chico, en tu juventud. Dios puede usarte. David era un muchacho. Ya nomás cuando se acercó dice que el rey, cuando lo vio, como que le dijo que no iba a poder hacer nada porque lo vio muchacho. Hasta dice que Goliat se rió de él porque lo vio chiquitito. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban, y decía: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David: dieron 10.000 y a mí 1.000. No le faltaba más que el reino. Y de aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Por qué? Porque, o sea, Dios estaba con él y lo estaba llevando, ¿no? Dios lo llevaba a un tiempo mejor y Dios lo acompañaba, y eso se veía en el entorno. Para terminar, 2 Samuel 1, del 1 al 12.
Dice, aconteció después de la muerte de Saúl. O sea, ¿qué pasó con Saúl? Murió. Que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Gilgal. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos, tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. O sea, murió el mejor amigo de él, o sea, el que estaba ligado, era Jonatán. Dice la Biblia que él lo amaba como a sí mismo, que lo quería mucho, era algo especial que pasaba entre ellos. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía a traer carros y gente a caballo y mirando él hacia atrás me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y la he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. El capítulo siguiente ya no lo voy a leer porque ya es mucho, ¿no? Pero cuenta que al morir Saúl y Jonatán, o sea, lo pusieron a él como rey, lo ungieron como rey. Y sin embargo, o sea, él pasó de ser pastor de ovejas. ¿Después qué fue? Estuvo encargado del ejército. Y después lo terminaron ungiendo como rey. De ahí abajo, cuando nunca pensó, él nunca se imaginó. Imagínense los días, todos los días de David, estando ahí con las ovejitas. Por ahí David podía haber pensado, ¿no? Podía haber agarrado y podía haber pensado siempre en este lugar, siempre igual, nunca progreso, nunca me pasa nada bueno, siempre estoy acá con esta oveja, le pegan a patada a la oveja. Pero, sin embargo, de ese lugar Dios lo llevó a algo mayor. Pero tuvieron que pasar cosas en su vida. Entonces, te quiero dejar con un par de cositas. Una es que donde vos estás, Dios te puede sorprender. De lo chiquito, de lo que vos pienses de que es insignificante, para Dios no es insignificante. Aunque vos pienses que por ahí no alcanzás las cosas, o por ahí como me pasaba a mí, ¿no? De que terminé el secundario, tuve que trabajar, se me pasaban los años, y sin embargo después, en un par de años, Dios hizo así y acomodó toda mi vida, como nunca la imaginé. Y Dios me dio la esposa y bueno, y vino mi bebé. Y al mirar para atrás, sin embargo, me di cuenta de que uno a veces se afana, en serio se afana al Pepe. O sea, hablando mal y pronto, pierde su tiempo pensando, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué va a hacer de mi vida? Y terminás malgastando tu tiempo. Sin embargo, lo más lindo es que puedas dedicar tu vida, tu corazón a Dios, tu tiempo. Y otra cosa que te quiero dejar es que para que David fuese rey, lo que tuvo que pasar es que tuvo que morir Saúl y Jonatán, alguien que él amaba, ¿no? Muchas veces para pasar a un escalón mucho más grande, por ahí tenemos que cortar con cosas que realmente estamos aferrados. Él estaba aferrado ¿a quién? A Jonatán. Dice la palabra que lo amaba como
sí mismo. Y por ahí, si vos, ¿qué es lo que estás amando como vos mismo? Algo que quieras mucho, ¿no? En ese caso era su amistad, ¿no? Era su mejor amigo. Y tuvo que morir para él poder pasar a otro nivel, a llegar a ser rey. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué es lo que hay en tu vida que estás amando, que lo tenés ahí, que lo querés así como a vos mismo, que no lo querés soltar? Dice la Biblia de que después que murió Saúl y Jonatán, dice que David estuvo de luto, rasgó sus vestiduras. Dice, y entonces me puse sobre él y le maté. Entonces David, haciendo de su vestido, los rasgó y los mismos hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán. Vos podés estar en esa situación luchando o llorando por algo que no pasó, ¿no? Por ahí querías una pareja o estabas muy metido con una persona y no se te dieron las cosas. Y por ahí seguís pensando en eso y por ahí Dios tiene algo mejor para vos. Pero en tu cabeza seguís con eso, seguís con la muerte, con eso que no pasó. Y no lo soltás, no lo largás, no tenés ese luto, como dice. Él se rasgó, dice, y lloró y lamentaron, dice, y ayunaron hasta la noche. Él tuvo que tener un luto, lo tuvo que largar a su mejor amigo, ¿no? Que lo amaba como sí mismo. Entonces, en esta noche es necesario que para pasar al siguiente nivel, largues eso a lo que estás aferrado. Entonces, yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Entonces yo quiero que cada uno medite en la presencia de Dios y piense a qué está aferrado, ¿no? ¿Qué es lo que se murió en tu vida que todavía no lo podés soltar? Que lo tenés guardado dentro tuyo, que parece que pasa el tiempo y decís, no, ya lo dejé, no pasa nada. Pero en realidad sigue volviendo a tu mente, sigue volviendo a tu corazón y no te deja poder avanzar. ¿Qué es un trabajo? ¿Qué es un ascenso? ¿Qué es algo que no se dio en tu vida? O ese trabajo que perdiste por ahí, te quedás siempre como aferrado a eso que no se dio. O el hecho de no poder haber estudiado una carrera, el hecho de no haber tenido las posibilidades por ahí que otras personas tienen. Y vos te quedás, no, porque el otro tuvo posibilidad de estudiar, los padres los bancaron, pudo hacer tal cosa, yo vengo de una familia re pobre, no puedo hacer nada. Y por ahí vivís encerrado en eso. Pero si vos no tenés tu luto, no tenés esa actitud que tuvo David de llorar, de largarlo, no vas a permitir que Dios pueda llevarte a ser rey.